Bueno, ahora sí, estimados, nuevamente darles la bienvenida, agradecerles también por lo que se animaron a retomar el curso, así que estamos para poder eh, compartir conocimiento, compartir todo el material que tenemos preparado y obviamente espero también sea al agrado de todos ustedes. Espero también de que sean partícipes en el curso, seamos proactivos. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que haya, por favor, activen el micrófono y obviamente lancen la pregunta, ¿correcto? En sí vamos a hacer una pasadita, de repente un breve repaso de lo que ya habíamos conversado referente a lo que son las técnicas de diagnóstico del sistema de control electrónica automotriz. Perfecto. Es un curso que en realidad trata de lo que viene a ser el diagnóstico electrónico automotriz. Sabemos que dentro de en el sistema control del motor ya comprende de la computadora, los sensores y los actuadores, ¿no? Y este sistema requiere en este caso un diagnóstico preciso en lo que viene a ser las señales, el funcionamiento de la computadora y de los actuadores también, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, habíamos mencionado de que dentro del sistema de control electrónico tenemos tres grupos, ¿verdad? Esto va a ser rapidito. Tenemos tres grupos donde, ahora sí, donde el elemento esencial o la más principal tenemos acá, lo que viene a ser en este caso la computadora automotriz, llamado la EQ, cerebro, unidad de control electrónico y demás denominaciones que tiene esta computadora en sí, ¿no? Entonces, el sistema de control electrónico comprende desde una computadora central, del conjunto de sensores y actuadores, ¿no? Y obviamente ya viene en este caso implementado lo que viene a ser la red de comunicación CAN, y todo esto engloba lo que viene a ser el sistema de control electrónico automotriz, ¿no? Obviamente, el grupo de sensores tiene una función específica que es la de proporcionar información a la computadora ya de los diferentes cambios físicos que ocurren dentro del motor, ya sea un motor de combustión interna eh, a gasolina o de diésel, ¿no? Obviamente ya hay motores diésel ya con sistema de inyección electrónica de combustible. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos el conjunto, el grupo de actuadores que se encargan en este caso de actuar, de ejecutar en este caso las órdenes proporcionadas de la computadora, ¿no? Hablamos de los inyectores, de bobinas de encendido, relays, bombas de combustible y demás. ¿Qué más habíamos mencionado? Habíamos conocido un control de inyección de combustible. Eh, Específicamente, la inyección de combustible está controlada en este caso por la computadora y eso bien lo sabemos, ¿no? Pero precisamente depende, habíamos dicho, de ciertos sensores que ayudan para un cálculo base para la cantidad de inyección de combustible. Esto significa de que ya hay una cantidad base, ¿no? Ya programada en la computadora para que pueda, en este caso, proporcionar la inyección de combustible en el motor. Pero esta programación base tiene que ser corregido porque la idea es llegar a 14,7 partes de aire por uno de combustible, que es la mezcla estequiométrica en el sistema de alimentación del motor, ¿verdad? Entonces, para que lleguemos a esa mezcla estequiométrica, que es 14,7 partes de aire por uno de combustible, pues esta base, este cálculo base, hay que mejorarlo. Hay que, en este caso, bueno,
mejorarlo, ¿no? A ver, ¿y cuáles son los componentes o los sensores que hacen esta mejora? Y ahí tenemos, ¿no? Un conjunto de sensores. Por ejemplo, dice acá cálculos de valores de corrección de inyección. Entonces, todo ese conjunto de sensores hacen la corrección a esa base de cálculo que ya tenía la computadora automotriz. Perfecto. Entonces, tenemos el sensor de posición del TPS en este caso. Tenemos el sensor de temperatura de aire admisión, que es la IAT. Tenemos ST, que es el sensor de temperatura del motor. Tenemos el sensor barro, el sensor MAP. Tenemos el sensor MAF, que es otro sensor que tiene que controla en este caso el flujo de aire que ingresa al motor, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de sensores son sensores que corrigen, en este caso, esa inyección de combustible, ¿verdad? Bueno, eh, por otro lado, de la misma forma tenemos un control para la sincronización de encendido, o sea, para la generación del salto de la chispa. Y podemos describir en este caso, eh, bueno, casi prácticamente entran los mismos sensores, pero que obviamente también estos sensores ya ayudan a lo que viene a ser al cálculo de lo que es el tiempo, eh, del salto de la chispa, toda esa situación, ¿no? Entonces, control de tiempo de encendido, dice, cálculo para determinar el tiempo base de encendido, o sea, tiene que haber un tiempo de encendido y obviamente tiene un cálculo base, que en este caso depende de lo que viene a ser el sensor de posición del cigüeñal, la CKP, la CMP, que es el sensor de posición del árbol de levas, el sensor MAF, que también es elemental para el cálculo base, y el sensor MAP. Son 4 sensores principales en este caso para este cálculo base de encendido, ¿no? Cada uno de los sensores, ya sabemos, el sensor MAP, aire de admisión, ¿no? Controla la cantidad de aire, el múltiple de admisión. CKP es un sensor de velocidad del motor que determina la posición del cigüeñal. La CMP, de la misma forma, es un sensor de velocidad del motor. En este caso, determina la posición del árbol de levas. Y la MAP, que es el sensor MAP, en este caso, controla la presión atmosférica en el múltiple de admisión del motor. Perfecto. Y hay otro sensor, bueno, otro grupo de sensores que en este caso van a hacer la corrección a lo que viene a ser el tiempo de encendido. Y es estos sensores, no son estos sensores que se describen acá, que son prácticamente las mismas, algunos de las que ya habíamos visto en el tema de inyección de combustible, ¿no? Ahí está el CKP, MAP, el PT o el TPS, ¿no? MAF. En este caso, TP1, TP2 son dos sensores, en este caso, en el CKP, ¿no? Sensor de temperatura, de aire, como del motor, y sensor barométrico, otros sensores, ¿no? Que son sensores prácticamente que nos van a corregir al tiempo de encendido. Bueno, esto como un recuerdo, ¿no? Y les había dicho siempre que para poder diagnosticar un sensor, nosotros, bueno, la idea parte de ahí, ¿no? Tenemos que nosotros considerar desde esa parte de que la idea del curso, el objetivo del curso es que el técnico sepa el diagnóstico de los sensores de la computadora
y de lo que vienen a ser actuadores. Así que para poder diagnosticar un sensor que va a comunicar a una computadora o a la ECU, y de la ECU sale órdenes, en este caso, a los actuadores, ¿no? Por acá tenemos los actuadores. Así que tenemos que empezar el estudio prácticamente de los sensores primero, luego ya veremos el diagnóstico de la computadora y posteriormente el diagnóstico de los actuadores. Entonces, en ese sentido, el primer punto es saber el diagnóstico de los sensores. Para eso, nosotros hemos clasificado los sensores en dos grupos: sensores pasivos y sensores activos. Sensores pasivos son aquellos sensores que necesitan de una fuente de alimentación para comenzar a medir y emitir su señal correspondiente. Necesitan una fuente de alimentación. Esto es el término clave que uno tiene que saber para poder identificar un sensor. Lo otro, sensores activos. En este caso, este grupo de sensores son capaces de generar su propio voltaje de señal en función de los fenómenos físicos o químicos a medir. Entonces, no necesita, este grupo de sensores no necesita una fuente de alimentación a comparación de los sensores pasivos. Así que ya podemos desde ese punto ya distinguir lo que viene a ser la diferencia entre sensores pasivos y sensores activos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo bueno, enfrente un sensor, lo primero que tengo que hacer es identificar el tipo de sensor, posteriormente proceder con lo que viene a ser el diagnóstico del dicho sensor. Seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no dude en levantar la mano o en directamente activar su micrófono y poder lanzar su pregunta. Ya, seguimos. Habíamos mencionado los componentes, en este caso, los sensores que componen dentro de el grupo de los sensores pasivos, y viene a ser, en este caso, los siguientes sensores: el de tipo potenciómetro, que hablaríamos del sensor APP o sensor del pedal del acelerador, el sensor TPS o cuerpo de la mariposa. En este caso, el sensor TPS, ¿no? Que son sensores de potenciómetro, de tipo potenciómetro, sensores termistores, que son sensores de temperatura, ya sea de aire y del líquido refrigerante del motor, sensores piezoresistivos, piezoeléctricos, que son sensores de presión, una que mide en este caso la presión atmosférica del múltiple de admisión, y la otra que viene en este caso para medir la presión del combustible, ¿no? Normalmente viene en las cercanías del riel de combustible, en motores diésel, más que todo este sensor se lo suele ver, ¿no? Con más frecuencia. Sensor de efecto Hall. Normalmente estos sensores vienen en sensor de eje de levas. Ya prácticamente vienen de ese tipo de sensor de efecto Hall. Así que este sensor es muy conocido en el motor, ¿no? Sensor de eje de levas. Ahora, en el otro grupo de sensores, en este caso de los pasivos, a ver, un momentico, ¿qué pasó? Ya, entonces la idea es ahora, como ya tenemos distinguida lo que es identificado
los sensores y su clasificación, tenemos que empezar, en este caso, a hacer el estudio de cada uno de estos sensores y proceder con la medición correspondiente. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Y dentro del grupo de los sensores pasivos, un poquito, activos en este caso, dentro de este grupo tenemos otros sensores ya que vamos a mencionar. El primer sensor sería el sensor de detonación, que es un sensor piezoeléctrico, es un sensor que determina algún ruido o algún golpeteo dentro del motor, que es un sensor activo, prácticamente tiene dos pines y este sensor, según su concepto, nos dice que no necesita una fuente de alimentación, no necesita un positivo o un negativo en este caso para su funcionamiento. De igual manera tenemos el sensor inductivo, que es el sensor CKP, que también es de dos pines y prácticamente es lo mismo, ¿no? No necesita un positivo o negativo para su funcionamiento. Por el otro lado tenemos el sensor de oxígeno, que a pesar de tener cuatro cables en su instalación, no necesita de un voltaje de alimentación. Si bien este sensor lleva un positivo y un negativo, pues ese voltaje es para el tema de precalentación o en su caso, ¿cómo lo podemos denominar? Del elemento calefactor del sensor de oxígeno. O sea, el positivo y el negativo que ingresa al sensor nos sirve para eso, ¿no? Para poder calentar lo que es la temperatura del sensor. Y el sensor como tal, el sensor mm, no necesita prácticamente de un positivo y negativo, que son dos cables de color negro, son los cables más delgados, que generan su propia señal. O sea, son como dos elementos dentro de este cuerpo de sensores, ¿no? Uno que es el elemento calefactor y el otro es el sensor eh, de oxígeno que determina la señal o que determina el estado de los gases quemados, en este caso del escape, ¿verdad? Bueno, esto es la clasificación prácticamente de los sensores. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que los sensores se clasifican en dos grupos, pasivos y activos. Desde ese punto ya nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico a cada uno de los sensores. Ya, esto ya habíamos tocado, no vamos a demorar mucho, simplemente es un repaso, eh, todo porque hemos hecho una espera, ¿no? Durante una semana, así que ahora vamos a hacer los cursos más constantes, más continuos, ¿no? Para el día martes ya tenemos previsto el siguiente curso, luego el día jueves, sábado, para no perder el hilo. Si tienen alguna pregunta, no duden en activar su micrófono y lanzar la pregunta. Bueno, el funcionamiento de los sensores de tipo potenciómetro, esto ya hemos hablado, así que un repaso rápido, ¿no? Un potenciómetro es como un variador, es un variador de resistencia en este caso. Es una, a ver, yo creo que todos conocen un potenciómetro, ¿no? Son esos famosos perillas de donde nosotros subimos el volumen a algunos aparatos de sonido, ¿no? Es para variar en este caso la resistencia, ¿sí? Es un potenciómetro que realiza la variación de resistencia. Entonces, este sensor o estos sensores vienen en sensores del pedal del acelerador, sensor TPS más que todo. Ahí podemos encontrar el sensor de tipo potenciómetro. Y aquí está, ¿no? El sensor del pedal del acelerador es de tipo potenciómetro. No todos, por si acaso. Hemos dicho que hay sensores
del pedal del acelerador de efecto Hall, que ya no son de tipo potenciómetro, pero que a la final el principio de funcionamiento y la función que tiene el sensor es la misma. Simplemente que ya no es de tipo potenciómetro, sino que ya es de efecto Hall. Y tenemos los sensores TPS, que también son de tipo potenciómetro, ¿no? Que tienen la misión de controlar la apertura y cierre de la mariposa de aceleración. Listo, esto ya habíamos hablado. El tema del sensor de posición del acelerador, igual, ya hemos visto, ya hemos hecho las mediciones, así que simplemente mencionarles de que este sensor, como les antecedía, es un sensor que controla la posición de la mariposa del acelerador. Y, y este es el diagrama que presenta el sensor. Por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 pines. 1, 2, 3, 4 pines, ¿no? Hay un voltaje de alimentación de 5 voltios al sensor mediante uno de sus pines. Y por el otro extremo tenemos la E2, que es un negativo para el sensor TPS. Si tenemos un positivo y un negativo como fuente de alimentación del sensor TPS. Y este sensor genera una señal, ya se llama señal VTA, que prácticamente va del sensor a la computadora, VTA1, y la señal IDL, que prácticamente son dos señales, ¿no? La VTA es señal, cable de señal, y la IDL también es cable de señal. Y normalmente, bueno, en algunos casos, este tipo de sensores vienen con 6 cables. 3 cables para generar, bueno, 3 cables como un sensor, en este caso APS-1 podríamos llamarlo. APS-1 que tendría 3 cables y la APS-2 otros 3 cables. Pero hay sensores también de 4 cables que prácticamente el circuito interno del sensor se presenta así, ¿no? De esta forma. Y más abajo vamos a describir lo que es el principio, bueno, la medición que se puede realizar a los sensores de APS. A ver. El sensor de bueno, estábamos en el sensor de posición del acelerador. Mil disculpas, me confundió el sensor TPS que está en la gráfica, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Si bien hemos dado el concepto, bueno, en el sensor APS refiere prácticamente al sensor del pedal del acelerador, ¿ya? Y el sensor del pedal del acelerador prácticamente tiene internamente, son dos sensores, el APS-1 y el APS-2, o sea, adentro del sensor, ¿no? Yo sé que es un solo bloque, pero internamente tiene dos pistas, o en este caso 4 pistas, pero que son dos sensores en este caso, APS-1 y APS-2. O sea, van a generar dos señales, ¿no? En palabras más concretas. Señal APS-1, podríamos decir, y señal APS-2. Normalmente este tipo de sensores tienen 6 cables, los sensores del pedal del acelerador, ¿no? Y ahí está, podemos ver los valores de señal que generan estos sensores sin acelerar y acá con acelerar, ¿no? El 0.7 a 0.8 podemos ver cuando el sensor está prácticamente sin acelerar, ¿sí? Y pisado el acelerador a fondo tendríamos 3.8 hasta 4.35 voltios. Ya, a ver, vayamos más abajo.
Porque ya prácticamente hemos visto, ya hemos estudiado esta parte, ¿no? De los sensores APS. Simplemente es un repaso, rapidito. Y aquí tenemos, por ejemplo, a ver, cuál está más mejor para poder. Y aquí está, ¿no? Perdón, ahí está. Ahí tenemos un diagrama eléctrico del sensor. Aquí tenemos el sensor del pedal del acelerador, donde tiene 6 cables y 3 cables, como podrán apreciar, 3 cables representan a un sensor. Y este sensor es el APS2. Aquí está la APS1 y la APS2. A ver, de la 1. La APS1 tiene un cable de señal, que es este de color plomo. Tiene un negativo y un positivo. El APS2 de la misma forma tiene cable de señal, ground, que es negativo y positivo. Entonces, internamente, como es un sensor de tipo potenciómetro, es una resistencia variable nada más, donde en una resistencia, en un extremo tenemos positivo y en el otro negativo. Y la señal, prácticamente, si lo movemos nosotros esta resistencia, si por decir, va a estar acá la flechita, el valor de la señal va a ir por este cable a la computadora, ¿sí? Entonces, supongamos un ejemplo, será 1 voltio, por decir, 1 voltio. Pero ¿qué ocurre si la flechita vendría a este punto? Entonces, se podría amplificar en este caso, ¿no? Si acá nos generó 1 voltio, acá de repente va a empezar, va a llegar a generar hasta los 5 voltios. Y esa variación de 1 a 5 voltios, 1 sin acelerar y 5 con acelerar. Un ejemplo, no estoy poniendo datos exactos, solo quiero que se den de cuenta de qué manera viaja esa información del sensor a la computadora. Entonces, es una variación de voltaje eh, del sensor hasta la computadora. Ya, entonces es así como un sensor genera su señal y envía esa información o esa señal mediante este cable de señal a lo que viene a ser a la computadora en variaciones de voltaje. Ahora, ¿cuáles son los datos? A ver, ¿dónde está? No, estos son los cables de alimentación, 5 voltios, masa y señal para el sensor APS1, lo que dijimos ya, ¿no? Y para el APS2, 5 voltios, masa y señal. Seguimos. Entonces hay rangos de medición para el sensor APS del pedal del acelerador. Y ahí está, ¿no? Sin acelerar, en este caso en porcentaje, en el escáner vamos a ver en porcentaje y cuando agarremos un multímetro vamos a ver en voltaje. En 0%, o sea, sin pisar el acelerador, tenemos 0.7 voltios. Entonces, es el valor que nosotros podemos encontrar en ese sensor sin acelerar. No es necesario poner en funcionamiento el motor. Acelerando a 50%, tenemos 2.39 voltios. Y en porcentaje ya a 50%, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico se le realiza de esa forma. En el simulador, esto ya habíamos visto la medición de este sensor, ¿no? Simplemente es un recuerdo para que no, para recordar prácticamente, ¿no? Porque si no recordamos esto, de repente vamos a estar un poco perdidos. Habíamos hablado también del cuerpo de aceleración electrónico, precisamente del sensor TPS. A ver, dice, el sistema de control electrónico acelerador ETC consta de 2 cuerpos de acelerador.
consta del cuerpo del acelerador, perdón, el sensor de posición del acelerador TPS1 y TPS2, ¿correcto? Así que en este cuerpo del acelerador está lo que viene a ser el sensor TPS, ¿ya? Pero también, como en el anterior caso, ya existen una señal del TPS1 que prácticamente es como un sensor muy aparte dentro del mismo cuerpo del sensor TPS, ya una señal TPS1 y la otra que es TPS2, o sea, eso significa de que el sensor TPS nos va a generar dos señales. Los TPS1 y 2 utilizan el mismo voltaje referencial o voltaje de referencia y tierra, ¿no? La computadora del control motor del eléctrico para abrir y cerrar la válvula de mariposa. En este caso, esta señal, como les digo, el sensor TPS tiene la misión de informar a la computadora la apertura y cierre de la mariposa de aceleración, ¿verdad? El voltaje de salida de TPS1 aumenta en proporción con la apertura de la válvula de mariposa. Entonces, a medida que se va abriendo la mariposa, va a incrementar el valor de voltaje. En este caso, un voltaje que se va a generar del sensor hacia la computadora. Va a ir en ascenso ese voltaje. Si bien trabaja con 5 voltios, pues de un 0,5 se elevará hasta bueno, en el momento cuando la aceleración o la mariposa de aceleración se abra al 100%, llegará pues hasta los 4,5 voltios aproximadamente, ¿no? A ver, ¿qué más? A ver, veamos el diagrama eléctrico del sensor. En este caso hablamos del sensor TPS. El sensor TPS en esta presentación tiene 4 cables. El sensor TPS, ¿no? Habíamos dicho que es un sensor que tiene la misión de controlar la apertura y cierre de la mariposa. Obviamente cuando determina, aquí está, cuando determina esa información de apertura y cierre de la mariposa, lo comunica a la computadora. A ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Entonces, aquí está, aquí tenemos el sensor. Dice, a ver. Bueno, es el sensor el sensor TPS prácticamente. Tiene 4 cables, decíamos. 1, 2, 3, 4 cables. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Necesita una fuente de alimentación, en este caso un positivo, donde está ground, señal. Aquí está. El positivo para el sensor TPS supli, dice, es el positivo del sensor, un cable color plomo. Por este otro lado tenemos el ground, que es el negativo del sensor. Y estos dos cables van a ser lo que viene a ser señal TPS1 y TPS2. O sea, son dos señales que tiene que proporcionar el sensor a la computadora, ¿verdad? Y ahí está. Y bueno, acá también describe eso, ¿no? Que tiene el TPS, tiene un ground que es masa, positivo, TPS1 señal, TPS2 señal. O sea, son dos líneas de señal. Ya, y no está complicado, digamos, identificar lo que viene a ser el diagrama, ¿no? Y obviamente algunos sistemas tienen un recubrimiento, el cableado del sensor, y eso es este de acá, ¿no? Esta figura es un recubrimiento al sensor para evitar, en este caso, señales parásitas, podríamos decir, de repente alguna interferencia magnética en las